Bolivia se encuentra enfrentando problemáticas ambientales muy complejas, como los incendios forestales, que el año pasado llegaron a las 12.6 millones de hectáreas y este año ya comenzaron y se prevé una cifra similar. Como así la minería ilegal, que se encuentra contaminando fuentes de agua en distintos lugares del país. Problemáticas muy complejas de las cuales los jóvenes vamos a ser quienes se lleven mayor parte de las consecuencias tanto en el presente como en el futuro. Pero ¿cuánto conocemos realmente de estas problemáticas y cuánto conocemos de las iniciativas que están liderando distintos jóvenes de la sociedad civil para combatir y ayudar al medio ambiente? En este episodio vamos a entrevistar a Génesis del Huerto La Cauta y a Stashek Zapliki como nuestro invitado experto para que nos hable de temas como los incendios forestales, el extractivismo, la soberanía alimentaria y cómo podemos nosotros informarnos y qué deberíamos pedir al nuevo gobierno para tener un mejor medio ambiente y un mejor futuro para nosotros. Bueno, estamos aquí con un experto invitado para hablar un poco de la situación medioambiental en la que está Bolivia rumbo a un nuevo gobierno, una segunda vuelta. Estamos aquí con Stashek Zapliki. Espero haber pronunciado bien tu nombre. Muy bien. Perfecto. Es un gusto que estés acá con nosotros, Stashek. Gracias por estar acá. No, el gusto es para mí de estar aquí con ustedes dos. Realmente creo que es un tema muy importante, urgente y desalentador hasta cierto punto, pero también con mucho realismo nos obliga a pensar más allá de las elecciones. Súper, quisiera empezar un poco con darnos capaz un pequeño pantallazo muy breve de a qué problemas y qué desafíos se enfrenta Bolivia medioambientalmente hablando hoy y qué son los problemas con los que va a tener que lidiar el siguiente gobierno. Mira, creo que claramente Bolivia está inmiscuido en un sinfín de problemáticas ambientales, pero creo que hay dos que son principales y las otras que realmente se van a ir consolidando y que son igualmente preocupantes. Las dos principales claramente tienen que ver con la minería y en particular hoy día la minería de oro. Dos, con el agroextractivismo. Solo para darte un punto digamos, de qué formas son tan relevantes. En el caso de la minería, hay un estudio del Banco Mundial del 2012, si mal no recuerdo, que en ese momento indicaba que el 40% de las cuencas de aguas del país ya estaban contaminadas altamente y por lo tanto el 60% del agua de consumo, digamos, de la cual justamente los humanos consumimos, estaban contaminadas. Y ya entrando un poco a lo que los dos partidos que se disputan la segunda vuelta están proponiendo, tenemos igual estos pilares, ¿no? Por un lado, la extracción de recursos, la minería, el litio como la promesa de la nueva bonanza económica que vamos a tener, y el agro, la actividad agropecuaria y la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué puedes decir sobre un poco contrastar los discursos de los candidatos, de los políticos que quieren asumir el nuevo gobierno con los hechos, los datos que tú has estado pudiendo observar? Por un lado, en general las actividades extractivas que prometen que pueden ser sostenibles y, por ejemplo, en el caso de la frontera agrícola que es esencial para la soberanía alimentaria, para alimentar al país, para generar divisas al país y que son perfectamente compatibles con el medio ambiente. ¿Qué puedes decir sobre eso? Bueno, ahí creo que como bien lo dices, hay muchas cosas que tenemos que cuestionar sobre las aseveraciones y los hechos concretos, ¿no? Evidentemente nos enfrentamos frente a una contienda de dos fuerzas políticas, que no estoy seguro que llamaría partidos, que promueven la expansión, la profundización minera, agroextractiva. Tienen ciertos matices, es verdad, ¿no? Una va a ser de repente mucho más amigable hacia las grandes empresas del agro, el otra va a ser un poco más de carácter popular, pero en los hechos son, yo creo, pues unas diferencias bastante
poco palpables y que de hecho tenemos que recordar, son políticos que el día de la campaña te dicen lo que quieres oír para quedar bien, pero que en los hechos concretos el día de mañana van a tener que aliar, van a tener que consensuar dentro del legislativo y que van a hacer leyes y programas acorde a aquello, ¿no? Lo que primero, antes de todo, nos tiene que preocupar altísimamente es que, cual sean las dos opciones, van a haber deudas sustanciales a futuro. Y esas deudas también pues nos encaminan en un rumbo del cual no nos vamos a poder después deshacer, porque una vez que tú inviertes es como si yo, digamos, habría invertido 10 años de mi vida para una carrera laboral que mañana la IA lo va a sustituir. ¿Qué voy a hacer? Voy a seguir adelante en esa carrera porque he invertido 10 años de mi vida. Y es un poco esa lógica que tenemos que, digamos, tomar en cuenta. A la hora de lo que justifican, pues claramente la expansión agropecuaria está dominada en 54% por la ganadería, en 17% por la soya, 33% por monocultivos. Todos estos elementos que si bien de alguna forma pueden contribuir en cantidades menores a la canasta básica alimentaria de Bolivia, que nos debería preocupar ante todo, está en gran medida producida por horticultura de la agricultura familiar y en gran parte también con contrabando de países vecinos que vienen a contribuir. Ahora, entonces, un poco esta lógica de seguridad alimentaria, yo creo que es una linda justificación en la cual cuando hay estudios que demuestran lo contrario, el agro o los intereses, digamos, organizativos de esos gremios no tienen un solo estudio para demostrar su real contribución. En otras palabras, no se está expandiendo la frontera agropecuaria para producir alimentos, sino para producir mercancías y excedentes de exportación que a su vez, desafortunadamente, no generan las divisas indicadas. He hecho un estudio justamente sobre cómo se financia el agro y lo que termina pasando es que muchos de los exportadores se prestan en bolivianos de forma masiva, sobre todo el día de hoy que el peso boliviano ha perdido mucho valor, con expectativa de que mejor no traer de vuelta sus dólares hasta que tengan una mejor tasa de cambio y prestarse cantidades gigantescas en bolivianos para que cuando el país caiga y haya una tasa de cambio súper interesante, traigan de vuelta y salden sus deudas en bolivianos de forma barata. Ellos están apostando a que el país le va a ir mal y yo creo que van a ganar y con eso se van a enriquecer mucho más. Son empresas que pagan menos del 1% de impuestos. Ridículo. Ustedes, yo pagamos seguramente más impuestos que ellos y mañana para que ellos traigan sus divisas, les están proponiendo que se reduzca los impuestos de la utilidad o que ahora el IVA sea de 3%. Son propuestas concretas que los candidatos están conversando. Y es más, uno de los elementos que más preocupa es el tema de la tierra, ¿no? Donde se habla de la individualización de las tierras colectivas, de las TCOs. Y cosas absurdas, así como Branko Marinkovic diciendo que él está defendiendo el interés de los interculturales y las Bartolinas y que quién no podría necesitar un pequeño título individual que después lo pueda prestar en la banca. Claramente en la simetría de poder y de economía que tenemos el día de hoy, eso es abrirle a la puerta a que personas como él, la oligarquía cruceña, se siga enriqueciendo y capte en la crisis toda esa tierra y acumule masas y masas de dinero. Eso en el caso agropecuario. En el caso minero no queda muy claro qué, pero cuando van, ya sea Rodrigo Paz a Colquiri o cuando tienes a Tuto hablando con ciertos mineros, les proponen cielo y tierra, que no va a haber dificultades, que les van a facilitar, que ahora sí se van a legalizar los contratos mineros y muchas más cosas. Y tú dices, caray, o sea, esta vez ya ni va a ser ilegal, todo lo van a hacer legal. Es así de absurdo. Y del otro lado, del sector ambiental, queda un poco como relegado y algo que sí, ya vamos a ver algún día. Y por si acaso, no hay esta noción de que si se expande la frontera agropecuaria, con eso vamos a tener menos turismo, porque no hay turistas que van a venir cuando está lleno de humo, porque si vas con el proyecto de litio,
más allá de lo económico, vas a destrozar el salar y con lo tanto es el lugar número uno del turismo del país. Sí. Muchas cosas o todo lo que son productos forestales no maderables, que una y otra vez tengo casos de iniciativas, 10 años de inversión, ahora sí están con un plan de manejo sostenible, se les entran los incendios y están ahí pensando, caray, ya no quiero, ya no puedo, ¿qué voy a hacer? Me voy a volver ganadero porque mis vecinos que son exitosos son ganaderos. La falta de alternativa que me mencionaste es cruel y en eso estamos inmiscuidos y parecería una discusión de los años 90 o 80 donde no conocíamos todavía las nociones de los límites ecológicos y es completamente anacrónico. Los jóvenes, las economías alternativas quedan completamente excluidas de esa visión. Parecería que el país está apuntando a cavar más fondo y a una clase de ecocidio donde no hay mañana y el mañana que nos ofrecen no tiene pasado mañana. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para, o sea, es posible tener este encuentro, digamos, en un horizonte de producción, pero hacerlo de manera sostenible o no? ¿Qué alternativas tendríamos nosotros? Mira, yo voy a ser bien honesto con esto y no quiero de ninguna forma desmerecer el esfuerzo que existe y que es valioso de ganaderos, de soyeros, Ujú. de pequeños productores que apuntan a sistemas más sostenibles. Me parece fundamental, necesario, muy valeroso y hay que apoyarlo. Sin embargo, hay que ser bastante honesto también de que no se trata de que los sistemas sean simplemente más ecológicos, que es Ujú. una cosa bien importante, sino que todo lo otro que está propuesto no es compatible con eso. Por ejemplo, si mañana las zonas donde trabaja el ceibo entra la minería, que es lo que querían Ya no hacer, puedes vender chocolate o exportarlo. exacto, se muere todo un negocio, ¿verdad? Si mañana donde estabas desarrollando una producción regenerativa, al lado expanden glifosato y otros productos agroquímicos que están prohibidos en el país, te cagaron tu producción. Realmente no hay compatibilidad. Entonces, tenemos que ser muy, muy honestos en torno a el hecho de que no es simplemente aquí apostamos en una cosa y aquí apostamos en otra y vemos cómo crece. No, esta esta alternativa agroextractivista, minera, ecocida, mata y quema las otras alternativas. Y no se trata de decir, bueno, haremos una zona de sacrificio y la frontera en Santa Cruz va a ser una frontera de agrotóxicos y demás, y aquí no funciona así. Y para que sepas, en la producción agropecuaria que no es de monocultivos en Santa Cruz, hubo a inicios de este año un estudio de la UMSA que publicaron donde buscaron mirar la contaminación en el cuerpo humano de productores cruceños y encontraron más del 90-95% de los casos de no uno, sino varios agrotóxicos en los cuerpos. O sea, ni siquiera es, bueno, ya que los productores de monocultivos se traguen su caca y se contaminen solos. No, esto es una cosa que tiene pues esparce en el agua, la misma forma después de uno usar. Yo conozco a ganaderos que han usado glifosato porque tenían una peste y no sabían cómo tratarlo. Y no es por malos, es porque no tenían alternativas y conocimientos de alternativas. Por eso, el chaqueo sin fuego es una alternativa y no poner leyes punitivas que van a decir todos los que usan chaqueo a la cárcel. Eso es absurdo. Eso es poner y criminalizar a los pobres Y demagógico. y demagógico cuando en los hechos lo que necesitamos es apoyo real de un programa serio que no tiene que ser tallercitos y capacitaciones, sino de decir qué son los elementos reales que faltan para que ustedes lo implementen y no simplemente aquí yo te vengo a mostrar lo que en teoría es, mañana me voy, chao, mañana lo implementas, no sé, no, el acompañamiento tiene que ser real y concreto en campo. Y justo hablando de alternativas productivas, se estaba hablando, por ejemplo, mencionabas el ceibos, el cacao, los frutos, el azaí, la castaña, que la región de Manuripi había tenido una de las mayores exportaciones del mundo de castaña. O sea, hay estas alternativas. ¿Qué puedes decir de ellas? De cuánto vale la pena que repensemos y redirijamos la inversión a estos sectores y cómo verías la necesidad de que el Estado y el nuevo gobierno que vaya a entrar pueda apoyar alternativas dentro del sector productivo. Mira, yo creo que ahí es esencial y por una buena y simple razón.
Minería de oro y agroextractivismo, cuando tienes recursos que entran, muchas veces van a gastarse en gasolina, van a gastarse en ganancias que generan a los pocos actores que están en la cadena y que están en ciertos elementos. Todas esas otras cadenas que me acabas de mencionar, todas esas son cadenas donde cualquier peso que entra está regastado en la comunidad, genera empleo, genera contratos, genera mayor ganancias. Entonces tiene un efecto multiplicador gigantesco. A su vez, no creo que se trata simplemente de mejores leyes, de votar a los avasalladores que hay efectivamente o de simplemente más inversión. Todos estos elementos son lo mínimo que necesitamos. La realidad es que necesitamos que cambiemos la forma de generar estas empresas y estas cadenas de valor. ¿Qué quiero decir? Seibo es un ejemplo no solo de productores, es un ejemplo de transformación, es un ejemplo de ir abriendo mercado a cacao negro, es un ejemplo de exportación. Exportan el 50% del cacao del país y orgánico, caray, y es de una sola zona. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana la producción de castaña, que ya tiene un límite, digamos, ecológico, no se puede producir mucho más que eso, tiene que tener zafreros que sean dueños de la beneficiaria y que a su vez sean exportación. Y cuando tienes estos esquemas, ahí sí tienes un real incentivo para que la cadena crezca, para que sea transformativo, para muchos más elementos, porque al final del día, más allá de esos elementos, hay la contraparte política, que es la CIDOB, las organizaciones de base, que han quedado muertas. ¿Y muertas por qué? Porque ha habido procesos políticos y porque han sido cooptados, porque en su momento el gobierno usó digamos, ingresos que tenía para decirle, si tú no sigues lo que yo te propongo, no te voy a dar dinero. Y el momento que les dejaron de dar dinero y lo rompieron, pues quedó en muerto. Entonces, no es simplemente una idea económica, es una idea política, es una visión de departamento, es como el Beni se ve a sí mismo, como mañana el plus de Pando no puede ser perjudicial y aprobarse una expansión agropecuaria, muchos elementos que van de la mano y que si miramos solamente en aquí hay que poner más plata, nos vamos a quedar en nada. Y entrando igual un poco más de nuevo a las propuestas ambientales que han estado conversando los políticos y las fuerzas que van a la segunda vuelta, ha sonado igual mucho lo de los bonos de carbono, pero poco se ha explicado realmente qué sustento técnico tiene, por qué es beneficioso para nosotros, tanto medioambiental como económicamente hablando, que algo igual interesante es que con todo lo que nos vas contando, se va desmitificando esta falsa dicotomía entre medio ambiente y economía, pero de una forma diferente a la que plantean los políticos. Los políticos plantean esta lógica más extractiva de ampliar la frontera, ampliar las exportaciones, pero en la realidad son otras cosas las que demuestran esto. ¿Y qué puedes decir de estos bonos de carbono? ¿Cómo realmente funcionan? ¿Cuán beneficiosos son? Y sobre todo si es que no se contradicen con otras de las propuestas que tienen los candidatos. Mira, contradecirse, no sé, en el sentido que sí, efectivamente, todos proponen la expansión agropecuaria, que a su vez genera más deforestación y que a su vez genera, por lo tanto, más emisiones de carbono y por lo tanto menos bonos de carbono. Pero ellos realmente no terminan de entender de lo que hablan, honestamente, ¿no? Entonces, unos se dicen, vamos a seguir la expansión agropecuaria, pero ya no deforestando. Y tú dices, ah, sí, ¿cómo pues? Y te dicen, voy a traer, pues, vamos a transgénicos, ¿verdad? Y tú dices, oye, pero un ratito, los transgénicos ya están en el país y muchos más de los que legalmente están permitidos. Tú mañana entras a Facebook Market y yo les invito a quien sea que me esté mirando, entrar a Facebook Market y decir soya transgénica. Y va a encontrar una lista ahí de transgénicos accesibles. Como el mercurio igual. Como el mercurio igual, exacto. Entonces es como legalizar algo que ya estamos usando te va a subir los rendimientos. Oh, perdón, pero la ley nunca subió rendimientos. No funciona así. El problema de los rendimientos tiene que ver con fertilizantes en gran medida y el uso de la tierra de forma errónea. Vocación forestal no puede ser una buena tierra para producir de forma intensiva monocultivos, es un hecho. Ahora, entonces, pero volviendo al tema de los bonos de carbono,
¿Qué es preocupante? Es preocupante porque generan expectativas completamente vacías y que están completamente en desacuerdo con la realidad técnica y política del mundo. ¿Qué quiero decir? Los bonos de carbono tienes dos mercados, uno privado y uno público. Sin entrar en demasiado detalle, el privado ha estado cayendo sus precios porque hay demasiada oferta y demasiada poca demanda. Los precios antes eran de $4 la tonelada, el año siguiente 3 y este año llegó a $1,8 la tonelada. Con eso ya no hay viabilidad económica para los proyectos. Lo mismo pasa en el litio. Quisiéramos nosotros producir más litio. Te cuento, ¿sabes qué? Que el año pasado la mitad de la producción de litio que está en China dejó de funcionar porque los precios ya no dan. No es el momento para entrar en un mercado en crisis. Sin embargo, de forma, digamos, narrativa, es muy sexy. ¿Por qué? Porque tenemos harto bosque, nos van a pagar para no deforestar ese bosque. No, 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 no. Los bonos de carbono solo funcionan si reduces la deforestación y no por lluvia, sino por acciones concretas, por un programa nacional que no tenemos. En el caso de Tuto, es todavía más cínico porque aquí, digamos, Rodrigo Paz, él parece que no entiende y él nos habla de sumas astronómicas, 30.000 millones de dólares. El mercado global y privado está del orden de 1.200 millones. O sea, él dice que Bolivia solita se va a ganar como unos 20 años de mercados de carbono porque sí, no tiene pies ni cabeza. En el caso de Tuto es cínico porque, ¿qué nos dice? Él nos dice, bueno, vamos a seguir expandiendo, pero ¿saben qué? Aquí en Bolivia tenemos a la empresa pionera de carbono que en realidad hace biochar. Biochar es un tipo de carbono vegetal y es más, digamos, ingeniería de cambio climático que reducir las emisiones. En los hechos concretos, esa empresa pionera número 1 apenas acaba de registrarse en mayo de este año ante la autoridad o la empresa privada que certifica que es Vera. No tiene una sola tonelada certificada. O sea, ¿cómo va a ser pionera número 1 si ni siquiera ha entrado en el mercado? Es absurdo, pero es parte de una narrativa poderosa porque el dueño actual, uno de los dueños actuales del Deber, que apoya a Tuto, también es el accionista principal de esa empresa en Bolivia. Entonces son así narrativas que se van construyendo en el vacío, que dicen, tranquilos, no se preocupen, algún día va a venir plata y vamos a conservar eso. Lo que nos tiene que preocupar es que en los territorios yo voy a capacitar sobre temas de mercados de carbono y están así a la expectativa diciendo, el año próximo nos van a pagar por carbono y tú dices, no les van a pagar. En su territorio la deforestación ha aumentado, no hay reducción, primero. Dos, si quisieran realmente entrar en esto, toma 3 a 4 años, consultas previas, programas, salvaguardas, un sistema que toma harto tiempo. La expectativa no va a cumplirse el día de hoy. Y sobre falsas expectativas, dejamos de invertir en las cosas reales. Si mañana el ABT haría realmente su trabajo y no estaría como el día de hoy, sancionando tan solo el 3% de los casos de desmontes ilegales, con multas que realmente son un desincentivo, ahí el ABT podría recuperar muchísimo más dinero, financiar una política real ambiental y de paso podríamos parar la deforestación ilegal, que es solamente el 50% del problema, pero pues ya empecemos por un lado, lo ilegal, y después podemos ver qué alternativas para los actores legales. Porque, perdón, disculpen, no estoy de acuerdo de que primero pensemos en dar dinero a los que ya han deforestado durante años y se han enriquecido con el desastre del país. Yo creo que cuando tenemos poca plata, la tenemos que priorizar para los actores que juegan las reglas del juego, que hacen agroecología y mucho más, y que necesitan nuestro apoyo. Si no, mañana no va a haber azaí, no va a haber castaña, no va a haber agroecología, no va a haber alimentación para nuestros ciudadanos. Los jóvenes se encuentran llevando a cabo un montón de iniciativas medioambientales y ahora estamos en una muy importante en la ciudad de La Paz, el primer huerto de la ciudad, el huerto orgánico La Cauta, y aquí estamos con Génesis, que nos va a dar un recorrido y contar un poco de su historia administrando este huerto. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, les quiero dar el recorrido y primero agradecerles por haber venido aquí al huerto. Realmente creo que el huerto tiene una gran historia porque en este lugar ha habido un mega deslizamiento en 1996 y era un espacio totalmente abandonado, ¿no? Entonces ahí fue que llegó Fundación Alternativas buscando un espacio donde podría implementar un huerto.
Y así fue que llegó a este lugar, que lo encontró en total estado de abandono y además las personas lo veían como una zona roja, ¿no? Porque, bueno, aquí venían a hacer actos vandálicos, echaban su basura y muchas otras cosas más. Pero llegó Fundación Alternativas y quiso aprovechar este lugar. Mucha gente es de lugares que solo tienen departamentos y que quieren venir a conectar con la naturaleza. Personas de muchos edificios. Sí, exacto. Y la gente que está aquí no son expertas, digamos, en manejar tierra o en agricultura. Entonces nosotros les apoyamos con asistencias técnicas, porque eso les decimos, ¿no? Está bien, o sea, no es delito no saber de agricultura, pero que tú vengas aquí, que tengas el interés de querer cultivar tus alimentos, entonces nosotros te ayudamos. Entonces, les enseñamos a preparar su suelo, a cosechar, todo. E igual hacen talleres, ¿no? Sí, hacemos talleres. Todo el tiempo estamos con talleres de agricultura urbana. Igual, el último que tuvimos es de apicultura, el de cosecha de miel. Y bueno, ha estado lleno igual y han habido muchas personas que se han llevado su miel y es muy bonito. Es muy bonito sus talleres. Y bueno, ahora estamos en las composteras. Nosotros tenemos dos vermicomposteras y composteras que son las de atrás. Estas de aquí adelante tienen lombrices rojas californianas y trabajamos con esos residuos orgánicos de los vecinos, pero lo que sí, a estas tres no les damos cebolla, ni cítricos, ni picante, porque a nuestras lombrices no les gusta. Ujú. Entonces, lo que aquí ponemos son todo tipo menos esas tres que te digo, y luego lo ponemos con hojarascas o material seco, y hacemos nuestra cosecha de compost más o menos. En el mes siempre lo hacemos una vez. Nuestra manera de cómo hacemos es ponerle comida en este lado, digamos, a ellas les encanta la cebolla, digo, la papaya y la sandía. Ujú. Entonces les ponemos en un lado la comida y todas las lombrices se van a este lado. Podemos hacer cosecha de este lado. Bueno, en el huerto también tenemos 3 módulos de producción. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es que la gente que nos viene a visitar se pueda dar cuenta que es posible poder tener sus cultivos a cielo abierto, como es acá, en malla semisombra, que es acá, y en carpa solar. Esos son nuestros 3 módulos de producción. Para que la gente diga, wow, a esta altura, 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿es posible así a esta temperatura? Sí es posible. Hay cebollas, hay repollos que sí dan normal. Y también hay otras plantitas que sí necesitan este clima. Bueno, ahora estamos en la carpa solar. Es calientito aquí. Sí, ¿no ve? Cuando ya entramos ya podemos sentir el cambio de temperatura. Y bueno, lo que aquí tenemos, por ejemplo, son espinacas. Y aquí sí tenemos que hacer riego, ¿no? Porque aquí ya como tiene esta carpa solar, Ujú. en época de lluvia pues no lo riega, tenemos que hacer riego manual. Y aquí sí hay que controlar mucho la humedad, porque ya cuando nos pasamos les puede dar hongos a las plantas. Entonces tenemos que controlar mucho el riego y la manera en cómo lo hacemos. Si bien es un huerto, lo que estamos buscando con la autosostenibilidad también son ayudar a la gente a que pueda hacer la reproducción de estas suculentas, que es más fácil, las suculentas se reproducen mucho más Ah, sí. fácil, digamos, ¿no? Y tiene un mercado más seguro que las hortalizas, porque las hortalizas tienen un tiempo. Digamos, yo cosecho mis lechugas Y ya te la comes y listo. me la como o tengo solamente 3 días para venderlo. Sí. En cambio, las suculentas tienen más tiempo para poder venderlo y por eso es que les estamos ayudando a los vecinos a que puedan reproducir estas suculentas y luego poder venderlas de esta manera. Gracias por visitarme. Mi nombre es don Jorge Flores Huerta y en este huerto así pequeñito yo produzco una variedad, una gama de plantas aromáticas, como el orégano, tengo aquí la menta, la horcataya también hay, también tengo acá el cedrón. Entonces este pequeño huertito me da, no para hacer negocios, sino por lo menos para alimentar a la familia. O sea, es un gusto personal, digamos, ¿no? Entonces, este es el locoto, ya el cosechado ya pasó su época de cosecha. Esta es otra variedad de locoto. También aquí está el locoto. Acá tengo la palta, aquí al fondo. Son paltas que tengo que... Aquí tengo otra palta. Ya está. Entonces, una vez que un poquito más llegue al grosor del tallo, se puede hacer un injerto con una planta madre, una rama, que está de los yungas. Entonces, como ustedes verán, es un pequeño espacio que da muchas satisfacciones, ¿no? Me dan en la familia, en la vecindad donde vivo, etcétera, etcétera.
Entonces comparto también la experiencia con algunos vecinos de acá del huerto, comparto también en lo que llevo de acá, los frutos, comparto con mis vecinos, con las familias, y eso me ayuda harto. Además ya soy de la tercera edad. Una vez que me peleo que me discuto con la esposa, me vengo nomás acá a desestresarme. Es una terapia para mí este huerto, ¿no? Es una terapia. Estar 4 o 5 horas al día es una terapia para mí. Este tipo de huertos, este tipo de ambientes como de afuera, son muy saludables, le hace bien al cuerpo humano, a la vista, al cerebro, y esas cosas se debería ver en cada villa en nuestra ciudad de La Paz. Hay bonitos, interesantes lugares abrigados. Esto, por ejemplo, no era así como hoy en día encuentran, lleno de árboles, lleno de matorrales y estos huertos también, ¿no? Entonces se han adaptado algunas plantas, algunos árboles, se han adaptado y que están creciendo formidablemente, ¿no? Es una rinconada que era hace 15 o 17 años abandonado. Por lo menos mi persona siempre anda compartiendo todas las buenas experiencias como esto, por ejemplo, y las malas experiencias también. Les ayudo, ¿no? Ayudo, converso con ellos, platico, intercambio de productos. También les ayuda a sembrar, a cultivar, etcétera, ¿no? Y cuando hay plagas también, bueno, pues también hay que compartir las experiencias, ¿no? A mí me gusta compartir, no soy de las personas que me lo abrazo mi conocimiento, ¿no? Ujú, Siempre tengo que sí. compartir. Como le digo, ya soy de la tercera edad, algo dejaré. Pero una última pregunta más que tiene que ver un poco con lo que hablabas de lo que realmente es la soberanía alimentaria y lo que hemos visto que no es y que no promueve la soberanía alimentaria, la agroecología, y hemos podido notarlo que hay iniciativas que vienen desde la sociedad civil y desde la juventud que tienen que ver con huertos urbanos, iniciativas em, mucho más amigables con el medio ambiente y que apuestan por nuevos modelos, que apuestan por ayudar no solo a revivir espacios públicos que estaban abandonados, a la soberanía alimentaria, pero que están con un abandono estatal grave. Mira, yo creo que aquí has tocado un punto nevrálgico del futuro del país. Por un lado, porque de eso dependen los precios de los alimentos que son esenciales para todo el mundo. Dos, porque estamos cerca de con 14 millones de hectáreas agropecuarias y la pregunta es, ¿para qué más? Cuando en los hechos concretos esas no vienen a aportar a estos elementos y terminamos teniendo como un 30% de la canasta básica, según diferentes estimaciones, que viene del contrabando. Nosotros nos dedicamos, básicamente en el caso de la soya, a exportar soya que es barata y de materia prima muy poco transformada, Torta de soya. torta de soya, Ujú. a los países de los Andes, Perú, Colombia y otros, para que ellos no produzcan soya o prácticamente no producen soya, porque no les conviene, no tiene lógica económica y prefieren usar su tierra y sus cadenas de valor a productos agropecuarios. Café en el caso de Colombia, Ecuador exporta al mundo entero productos de horticultura de alto valor, Perú, Chile, arándanos y tantos otros productos. Caray, ¿por qué nosotros no podríamos hacer eso, no? Por un lado. Y dos, en lo que cuestiona el mercado doméstico, es una cadena de valor altamente explotativa y que no hay que romantizar porque se basa sobre el subsidio del tiempo de muchas mujeres productoras y de mucha agricultura familiar que necesitan apoyo y no apoyo, digamos, solamente para aquí tener un par de semillas, no, necesitan apoyo para generar cadenas de valor. En La Paz tenemos muchas alternativas muy interesantes, pero que les cuesta sostenerse en su cadena de valor. Y una cosa que voy a decir es, ¿por qué mañana los colegios que dan desayuno escolar no podrían tener normas, protocolos que obliguen a comprar de forma local y productos de la agricultura familiar, de la agroecología, de forma prioritaria? Y el Estado les dé mayor ingresos para, o digamos, un apoyo económico para que, si eso implica un costo mayor los primeros años hasta que los costos de producción se reduzcan,
pues no termine impidiendo a una buena alimentación en términos de no poder comprar más. Hay muchas cosas básicas que podríamos hacer y que pueden pasar por cadenas de valor, por el mercado, sin que tengan que ser aquí ten un bono, sin muchas otras cosas que no terminan siendo sostenibles en muchos casos. Así que creo que si apuntáramos a lo que dices, el país sería muy diferente y nosotros no seríamos, digamos, la cola de la dependencia de los países vecinos, sino estaríamos diciendo, oye, yo también puedo ser como estos países y apuntar a mercados de alto valor agregado y que alimentan a nuestro país. Bueno, este capítulo ha sido súper largo, súper interesante. Realmente hemos aprendido muchísimo sobre el tema medioambiental en Bolivia, algunas alternativas que nos han propuesto, sobre también posibles salidas a la actual crisis que tenemos, que no son las que escuchamos frecuentemente. Y eso es bastante positivo para generar mayor debate, ¿no? ¿Por qué los candidatos no hablan de esto? Ha sido un gusto estar contigo, Staszek. Muchísimas gracias y esto ha sido todo con ustedes. Saludos cordiales.